Paz de Cristo, amén. Gozosos por estar en la casa del Señor, donde sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ese es motivo para estar en su casa y darle gracias, darle cántico, darle honra. Le damos gracias al Señor por esta preciosa tarde. Y así donde está, solo medite en estos versículos de Salmos 34 que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Con ese gozo, con esa confianza de quién es nuestro Señor, vamos a hacer una breve oración y prepararnos para exaltar a nuestro Dios. Divino Padre, te damos gracias, Señor, porque aquí nos tienes en tu hogar, en tus atrios, en tu templo, Señor. Aquellos que están en el camino, Señor, bendícelos. Aquellos que no pudieron estar con nosotros, bendícelos, Señor. Pero, Señor, estamos agradecidos porque estamos aquí y estamos contentos, estamos en paz. Esa paz que el mundo no la puede dar, esa paz que el mundo no la puede ofrecer, porque solo viene de parte de ti, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por ese grande privilegio de compartirnos estos momentos, Señor, de estar en tu casa y de traerte culto, Señor, porque tú has sido fiel, tú has sido misericordioso y tú has sido bueno, Señor. Te pedimos todo esto invocando tu nombre soberano de Jesucristo. Amén. Aleluya, cuánto estamos agradecidos porque estamos en la casa del Señor. Cuánto le podemos decir al Señor gracias, gracias. Gracias, gracias. En esta noche, ahí donde está, solamente levante sus manos y dígale al Señor: y gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias,
¿Cuánto le damos gracias a Cristo en esa noche? ¿Cuánto le podemos decir en esta noche? Todo a Cristo, todo te lo rendimos con el fin de serle siempre, siempre que fiel. Amén.
razones previas, ¿verdad? Por razones de un cambio, ¿verdad? Que hemos tenido, pero todo está, ¿verdad? En su lugar. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer solamente tengo demasiado tiempo. Amén. Y voy a aprovechar, ¿verdad? El tiempo para que podamos mirar, ¿verdad? El estudio, ¿verdad? De esta tarde. Amén. Vamos a hacerlo como un tipo estudio. Amén. Y lo voy a invitar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que si me acompaña con su escritura. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer del capítulo 20 y vamos a parar en el 24. Amén. Sígame con su vista en el nombre de Jesús para que podamos disfrutar de esta lectura de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos. Estamos bendecidos. Gloria al Señor. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Lo vamos a leer alternadamente y terminamos en el versículo 24. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a leer todos el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vamos a leer el 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, yo te ruego, te pido, mi Dios, mi Rey, Señor, con toda súplica y ruego, Señor, me presento ante ti. Señor, Dios mío, humillado, Señor, Dios mío, sujeto, Señor, Dios mío, Señor, a tu poder, a tu potestad, Señor, Dios mío. Con todo temor y temblor, Señor, le rogamos, le pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, usted nos permita, Señor, Dios mío, Señor, enseñarnos tu palabra, dictarnos este consejo, Señor amado. Es una palabra, Señor Dios mío, Señor, que, Señor Dios mío, nos pueda, Señor Dios mío, edificar, Señor amado, que nuestro intelecto sea, Señor Dios mío, incrementado y podamos, Señor Dios mío, de esta escritura, Señor, ser edificados, Padre. Háblanos a la mente, al corazón, al oído, Señor, para que podamos crecer de una manera, Señor Dios mío, Señor, conforme al propósito al que nos has redimido, al que nos has llamado y al enorme sacrificio que usted ha hecho, Señor Dios mío. Señor, ha hecho, Señor Dios mío, un grande sacrificio, Señor, para que nosotros pudiéramos entender la palabra, el mensaje que usted tiene para esta humanidad, para esta, Señor Dios mío, creación que usted ha puesto, Señor Dios mío, que somos nosotros, Señor, los humanos, Señor Dios mío, y ahora somos hijos de usted, Señor amado. Gracias, Señor. Le pedimos por aquellos que no pudieron venir, Señor Dios mío, por el día, el cambio, Señor amado, pero también les pedimos que los bendiga, Señor, los guarde, Señor, y así de esta manera podamos, Señor Dios mío, seguir, Señor, predicando tu palabra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. No lo voy a hacer tan extenso, ¿verdad? No lo voy a hacer tan extenso porque tengo demasiado tiempo y voy a procurar nada más, ¿verdad? Eh, usar, ¿verdad? Algunos versículos y de ahí seguir, ¿verdad? El estudio y terminamos. Amén. Bien, como miramos, ¿verdad? En el versículo 20, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Habla a la iglesia de Corintios en esta carta y le habla, ¿verdad?
a hombres, ¿verdad? Como dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Miren, no voy a entrar mucho en esos versículos, solamente voy a poner una exposición porque ahí empezamos. Había una creencia, ¿verdad?, que se estaba levantando en Corinto, que era, ¿verdad?, en un lugar, ¿verdad?, que creían que no había resurrección. Amén. Amén. Que los muertos morían y morían y ya no había resurrección, ¿verdad? Entonces Pablo les escribe esta parte de la escritura, y de esa manera, ¿verdad?, entendemos que las personas, ¿verdad?, que morían, ¿verdad?, sin Cristo, ¿verdad?, ellos decían, ya no van a resucitar, ya murieron, ya se murió, ¿verdad? Sin Cristo, menos, ¿verdad? Pero entonces Pablo les dice que si Cristo murió y resucitó, entonces los que morimos en Cristo resucitaremos con Él. Amén. ¿Verdad? Si no, Él explica muchas a detalle, ¿verdad? Aquí en esta parte, usted la puede leer, pero no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en el versículo 24, ¿verdad? El versículo 24 es un versículo muy difícil, ¿verdad?, de comprender a la lectura, ¿verdad? Si usted lo lee, no lo va a poder entender, ¿verdad?, a simple vista. Dice el versículo 24, ¿verdad? Después de haber expuesto Pablo eso, avienta una bomba, ¿verdad? Se puede decir una bomba, mano. Y les dice, luego el fin. Amén. Luego el fin, cuando entregue, oiga lo que dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, ¿verdad? Y ahí nosotros, ¿verdad?, tanto creyentes como cristianos, dependiendo, ¿verdad?, las ideologías que mucha gente tiene, ¿verdad?, se confunden, ¿verdad? Y es un texto donde usted también se va a confundir. Amén. Porque vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, pone tres explicaciones en este sentido. Primero dice, luego después de estas cosas, ¿verdad?, el fin. Amén. Eso es un texto, ¿verdad?, que no es ni para el tiempo ni es para el tiempo de los que están en ese tiempo, ni sería todavía el tiempo para nosotros, ¿verdad? Sino que Dios es Dios de tiempos. Amén. Y cuando hablamos Dios es un Dios de tiempo, bueno, pues hablamos de que en el principio Dios se manifestó como Padre en la creación, amén, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo, ¿verdad?, derramándose en el corazón de los que creen, ¿verdad? Ahorita estaríamos en ese proceso del Espíritu de Dios, amén. Entonces hay muchas gentes que nos podríamos, no mucha gente, sino nos enfocamos mucho en la escritura, pero olvidamos los tiempos, que Dios es un Dios de procesos, ¿verdad? Dios es un tiempo de tiempos, ¿verdad? ¿Cómo se diría? En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, estuvieron en el tiempo de la ley, amén. Y ahora en la actualidad, ¿verdad?, estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Estamos en otra dispensación, amén. Eso es lo que quería decir, amén. Bien, entonces dice, luego el fin, amén. O sea, cuando dice luego el fin, no está hablando del fin del mundo, amén. Amén, para que podamos entender el versículo. No está hablando ni del fin del mundo, ni del fin de otra cosa que nosotros podíamos pensar, sino dice, luego el fin. ¿Qué fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Amén. Luego el fin, ¿qué cosa? Bueno, pues ahí es donde vamos a entrar, porque muchos piensan, ¿verdad?, literalmente, que un Dios, ¿verdad?, le entrega a otro Dios el reino. Amén. Y así lo puede entender la gente, pero no es así.
luego de que Dios termine, luego de que Jesucristo termine su ministerio como hijo, amén, entonces sucede esto, dice, cuando haya suprimido todo dominio, amén. Cuando haya Jesucristo, ¿verdad? Como hijo, ¿verdad? Nos todos entendemos, ¿verdad? Pedro le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente, le dijo, ¿verdad? A Jesucristo. Y Jesucristo dijo, pues no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él entendiera, ¿verdad? Que había un propósito en el Mesías, amén. Que había un propósito en Jesús. Entonces dice, cuando haya suprimido todo dominio, amén, toda autoridad y toda potencia. Bien, el propósito de Jesucristo al venir pues nosotros, ¿verdad? Entendemos que el mismo Dios, amén, el mismo Dios se hizo hombre, amén. Se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, ¿verdad? Y vimos la gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de poder, amén, y de gloria. Bien, entonces Jesucristo, nosotros podíamos entender de muchas maneras, pero lo que el versículo quiere decir, cuando Dios, ¿verdad? Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, empezó su ministerio, amén, como hombre, seleccionó a los 12 discípulos, amén, y anduvo con ellos 3 años, amén. A los 30 años él comenzó, ¿verdad?, su ministerio, y después de ello, ¿verdad?, seleccionó a 12. A los 12 les enseñó el evangelio, el reino de los cielos en la tierra, amén. Estuvo con ellos 3 años, amén, enseñándoles cuál era el poder de lo alto, amén, cuál era el poder del evangelio, amén, y aún, ¿verdad? Después les dice, y recibiréis poder cuando hayas recibido, ¿verdad?, la promesa, o cuando seas llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, estaba trabajando Jesucristo en un propósito con el hombre, amén. ¿Quién estaba trabajando en propósito con la humanidad? El mismo Dios, amén, el mismo Dios, pero en su forma humana, amén. Ahora la gente se confunde porque, ¿verdad? Hay versículos de la Escritura donde habla, ¿verdad?, que Jesucristo es el Padre, ¿verdad? Entonces muchos dicen, bueno, entonces si Jesucristo es el Padre, un Padre le está entregando el poder a otro Padre. No es de esa manera, ¿verdad? Jesucristo lo que está haciendo, está sometiendo a los enemigos bajo la planta de sus pies. Amén, amén. ¿Cómo lo está haciendo? En una manera visible, amén, en una manera humana, ¿verdad? Porque mire, Dios, ¿verdad? Dios en su esencia es espíritu, amén. A Dios nadie lo vio jamás, amén. El único que le ha dado a conocer es ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Que proviene de él. Bien, entonces muchos decimos, bueno, entonces, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿verdad? Que después de que someta a sus enemigos, ¿verdad?, le entregará, ¿verdad?, el reino a Dios Padre, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, ¿verdad?, lo vemos como si fuera otra persona, amén, y no lo es, amén, no lo es. Nuestro Dios, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, Él nunca movería ni un dedo, hermanos, y lo digo literal, no lo voy a decir, no lo voy a tomar de la Escritura, pongo un paréntesis, ni se enfrentaría al enemigo, hermano. ¿Sí? ¿Me explico? Dios no tiene ninguna necesidad de decir, ay, es que me preocupa Lucifer porque se rebeló. Amén. Claramente, ¿verdad? Allá en Job, nosotros vemos cuando Satanás
acusa a Job. Amén. Y cuando él se presenta, ¿verdad? Ahí delante de Dios, los ángeles no se habían percatado de que ahí estaba, ¿verdad? El Señor, ¿qué hubiera hecho el Señor con su poder? Lo hubiera desaparecido, hermano. Amén. El Señor hubiera, ahí, es más, nomás lo hubiera, Dios, el poder de Dios es tan inmenso que no necesita Dios enfocarse en ese problema. Amén. Amén. Dios lo que hace, toma una forma de humana para que en un humano el Señor pueda derrotar a un ser que se rebeló allá arriba. Amén. Fíjese lo que es el poder de Dios, la gracia de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a ver esas cosas? Bueno, es que Dios dijo, yo no necesito enfrentarme a esa creación. Yo el plan de Dios maravilloso fue venir a enseñar a la humanidad cómo vencer a ese ser que se rebeló. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Se hizo hombre, ¿verdad? Porque recordemos que en el Génesis, ¿verdad? Adán es vencido por el Satanás, por la serpiente antigua. Amén. Y por ella entra el pecado. Amén. Pero luego Jesucristo viene y por él, ¿qué cosa? Entra, ¿qué cosa? La vida. Amén. La salvación. Bien. Bien, entonces tenemos aquí en este versículo que es necesario que el Dios encarnado, el Dios todopoderoso, no el Dios, ¿verdad? Porque podemos decirlo, bueno, Dios está en el cielo y destruye a Satanás delante de todas las criaturas. Entonces, ¿qué van a decir de Dios? Mira, Dios destruyó a por alguna razón. Amén. Y lo iban a tomar como si fuera, ¿verdad?, un tirano, como un Dios que no tiene amor. Amén. Como un Dios que construye y destruye, ¿verdad? Por eso Dios permitió ese proceso. Es un proceso. Amén. Entonces Dios se hace, ¿verdad? Permite, ¿verdad? Esa metáfora o ese misterio, ¿verdad? Y viene a nacer como hombre y empieza el proceso de Dios. Esperó 30 años, hermanos. En esos 30 años Dios estuvo, ¿verdad? Como un niño, ¿verdad? Nació, empezó a crecer, se empezó a desarrollar y no luego ya tuvo 30 años. No, hermanos. Amén. Aprendió a crecer, aprendió a jugar, aprendió a ser obediente. Amén. Aprendió a buscar de Dios. Ahora, muchos dicen, pero es que Él era Dios. ¿Cómo usted dice que aprendió a buscar de Dios? Bueno, a eso vino, a enseñar a la humanidad cómo se debe de conocer a Dios. Amén. Estuvo también estudió. También fue con maestros, a clases. Amén. Después de ello fue un gran hijo, ¿verdad? Amén. Después de ser un gran hijo, ¿verdad? Con su padre o su madre, ¿verdad? Lo podemos decir así, aunque no es no era, ¿verdad? Porque es Dios. Amén. También, hermanos, aprendió a tener hambre. Amén. Aprendió, ¿verdad? A llamar a los apóstoles. Amén. Y aprendió a orar, aprendió a ayunar y aprendió todas esas cosas, ¿verdad? Que son parte del crecimiento de nosotros cuando nosotros conocemos a Dios. Es un proceso, hermano. El mismo proceso lo llevó hasta cumplir 30 años porque como maestro, como rabino tenía que cumplir 30 años, que era la mayoría de edad. Amén. Después de los 30 años cumple su ministerio y empieza, ¿verdad? Su ministerio, ¿verdad? Hasta llegar al punto de que el apóstol Pablo habla de ello en esta carta. Y luego dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Amén.
Entonces, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué va a pasar cuando él hace eso? Cuando él hace o cumple esta parte de la escritura de la cual habla el apóstol Pablo. Amén. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Verdad? Pero no lo va a hacer en la manera que nosotros lo miramos aquí. Amén. El Señor Jesucristo cumplió su ministerio. Amén. Hace poco estábamos hablando, ¿verdad?, de cuando él llegó a Gadara. Amén. Cuando él llega a Gadara y había una legión, ¿verdad?, dentro de un hombre, ¿verdad?, que no dice su nombre, sino era un gadareno. Amén. Nada más. Pertenecía a ese lugar. ¿Y qué hace, verdad, el gadareno cuando ve venir al maestro? ¿Verdad? Corre el hombre, ¿verdad? Y al correr el hombre hacia él, ¿qué hace el Señor cuando llega? Le da la libertad al gadareno y echa fuera la legión que representa los espíritus malos, ¿verdad? Que representa el poder del Satanás, el dominio del enemigo. Satanás quería controlar a ese hombre, o lo controlaba. Amén. Ese hombre estaba bajo el dominio del enemigo. Amén. Porque no tenía identidad. No sabía quién era, estaba poseído. Amén. Le preguntó al maestro, le pregunta al maestro, al gadareno, ¿quién eres? ¿Y qué dice el gadareno? Somos muchos. Legión. Amén. Porque somos muchos. Amén. En otra parte de la escritura dice que son 2 endemoniados. Amén. Entonces, ahí claramente nos damos cuenta que el Señor Jesucristo llega a cumplir el propósito de echar fuera al enemigo y de dar ¿qué cosa? Libertad, vida, amén, y poder, autoridad. ¿Qué hizo? Echó fuera ¿a quiénes? Alabado sea el nombre del Señor, al que tenía el dominio sobre el gadareno. Por eso dice la escritura, cuando haya suprimido todo dominio, amén, toda autoridad, ¿verdad?, y toda potencia, amén. En Efesios, ¿verdad?, nos habla de Efesios que 4:10, ¿no? Efesios nos habla de lo que el Señor tiene que cumplir, ¿verdad? En el cumplimiento, ¿verdad? Y lo podemos ver en la armadura de Dios, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que venía enseñando el Señor? El poder del evangelio. Amén. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, el hombre no tiene ningún problema con su hermano, su prójimo, su vecino, su conocido. Ese no es ningún problema. El problema es que hay una influencia que no podemos ver que nos hace en veces estar en una condición en que ni nos hablamos, hermano. ¿Se da cuenta, verdad? Ahora, y hay gente que no te habla. Voy a poner un ejemplo, porque se trata de poder y dominio y autoridad. Hay gente que no te habla y luego dice, mira, este hombre es un hombre de Dios y no te saluda. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿no será que estás bajo la influencia de un poder, de una autoridad que solo te hace criticar, pero no hacer la voluntad de Dios? Amén. Está bajo, la humanidad está bajo el poder del enemigo. No es que haya problema entre una persona y otra, no la hay, sino que la gente está bajo el poder. Alabado sea el nombre del Señor, del cual habla, ¿verdad?, el versículo 24 de Corintios. Está bajo la influencia
Del, está bajo el dominio, amén, bajo la autoridad y potencia de las que Dios va a derrotar, va a poner bajo la planta de sus pies. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy parafraseando ello, ¿verdad? Entonces aquí en Efesios, ¿verdad? Capítulo en Efesios, el versículo que acabamos de ver, amén, vemos cuál es, ¿verdad?, el problema que tiene la humanidad o que tenía la humanidad, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ese es el problema. ¿A qué vino el Señor? A derrotar esos poderes, a someter esos poderes. Esos poderes los vino a derrotar. Amén. Y el Señor los derrotó. Amén. Esos poderes los derrotó el Señor en la cruz del Calvario. Hace 2000 años, poquito más de 2000 años, el Señor derrotó a esas potestades, ¿verdad?, de las cuales habla el capítulo 15, versículo 24 de Corintios, de Primera de Corintios. Amén. Pero ¿por qué tienen función en este tiempo? Amén. ¿Por qué tiene función todavía esos poderes en este tiempo? Bueno, pues es que están bajo del poder del enemigo. Amén. Esa es la realidad. O sea, la gente que no conoce a Dios, la gente que no ha encontrado, no ha nacido de nuevo, no ha entregado su vida al Señor, pues es fácil que sean sometidas por este poder, estos poderes. Amén. Principados, potestades, ¿verdad?, y gobernadores de las tinieblas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, dice el versículo 25, ¿verdad? Déjame ir a Primera de Timoteo 2:5 también. Vamos a ver Primera de Timoteo 2:5, que nos habla referente también a esta escritura. ¿Lo tienes? Léelo si gustas. Amén. Jesucristo, hombre, amén. Porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador, amén. Jesucristo, amén. Amén. Porque hay un solo Dios, dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Hay un solo mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo, hombre. Amén. Dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Que ahí tenemos claramente cuál es el propósito de Dios con nosotros. Amén. El propósito de Dios en la humanidad, en la gente, ¿verdad? En la humanidad en la que nosotros vivimos. Amén. Dios es ¿verdad? Porque hay un solo Dios. Amén. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, el mismo Señor está cumpliendo su propósito como hombre. Usted le puede decir el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, como usted le quiera decir. Amén. Pero ahorita en la actualidad usted ya no ve al Hijo de Dios aquí. Amén. Porque muchos entienden la escritura como si todavía estuvieran en el siglo, no, como si estuvieran 2000 años atrás. Amén. Como si todavía anduviera Jesús allá en Israel. Humanamente. No, el Señor Jesucristo vino como hijo, como nosotros, ¿verdad? Estuvo en la tierra, ¿verdad? 30 años, cumplió su ministerio 3 años y después fue crucificado.
ahí, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Cumplió su ministerio. Terminó el ministerio de hombre, de hijo de hombre, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Nosotros entendemos ahora, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que Jesús, amén, no quedó ahí estancado, congelado, así como nosotros vemos en las películas, amén, o en nuestra mente. Dios no quedó congelado en esa fase, Él volvió a su esencia, amén, volvió a su esencia, tomó su lugar, amén. Y ahora nosotros, ¿verdad? Lo podemos sentir, podemos sentir su presencia, podemos sentir sus sanidades, podemos sentir, ¿verdad? Cuando nos fortalece, porque Él es espíritu y está en medio de nosotros como espíritu. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, ¿verdad? Dice, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. En la cruz el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Consumado es. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Él volvió a su esencia. Él es el Padre eterno, Él es el único Dios, Él es el Padre de todos, amén. Él es el que hizo todas las cosas, Él es eterno por siempre, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y tiene una y dice, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas, ¿verdad? Han sido, tiempo pasado, a Él claramente se exentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, ¿verdad? Estamos mirando, ¿verdad? El versículo, si usted lo puede leer, sabrá que es tiempo pasado. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, oiga lo que dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo como el versículo 24, si usted no lo entiende, si usted no lo logra entender, si usted no logra, ¿verdad?, leerlo correctamente, también se va a confundir y va a empezar a pensar cosas que no son. Amén. Pero luego que todas las cosas le estén, ¿qué cosa? Sujetas. Amén. Todas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Amén. Y luego dice, para que Dios sea todo en todos. Amén. Amén. Nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Hay gente que luego dice, no, pues los hermanos de la unicidad no conocen, no creen en el Padre, no creen en el Hijo. ¿Cómo no? Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, porque ahorita es el ministerio del Espíritu de Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Cuándo sujetó todas estas cosas? Cuando estuvo, ¿dónde? En la cruz. Amén. Y llevó cautivas, ¿verdad? Todas las, ¿qué dice? Y eso que subió, sino que es que descendió a lo más profundo, ¿verdad? De la tierra, y llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Allí el Señor, ¿verdad?, volvió a su esencia, a lo que Él era. El Dios todopoderoso, amén. El Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el Padre, nuestro Creador, el que nos formó, cumplió su ministerio y volvió a su lugar, amén. Entonces, por eso, ¿verdad? Como hijo, terminó su ministerio y ¿qué? Volvió a su estado, pero nosotros debemos entender cómo, en qué forma, amén.
cómo el Señor sujetó estas cosas, ¿verdad? A la que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo y en todos. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en veces, ¿verdad? Nos sentimos en veces un poquito confundidos porque pues uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero la escritura es bien clara. Amén. Dice 29, de otro modo, ¿qué harán los que se... Bueno, ya aquí me voy a detener porque hasta ahí es donde habla, ¿verdad? De estos cuatro versículos, ¿verdad? 24, 25, 26, 27 y 28. En estos versículos, ¿verdad? Son los que se confunde, ¿verdad? El oyente se confunde, ¿verdad? El que pues muchas veces no leemos la escritura como es y pues nos confundimos. Pero aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Correctamente, ¿verdad? De que Dios es uno y uno su nombre. Amén. ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Amén. Y voy a ir a Efesios. Me gusta mucho la parte de Efesios, ¿verdad? Porque en Efesios nos habla de estas cosas maravillosas que Dios, ¿verdad? Nos dejó, ¿verdad? Por medio de los apóstoles, ¿verdad? Del apóstol Pablo, ¿verdad? Que fue un grande ministro, ¿verdad? De la palabra de Dios, un hombre que no solamente, ¿verdad? Formó grandes iglesias, sino que dejó cartas, muchas, ¿verdad? Muchas cartas, no sé cuántas dejó, son como 13 o no sé cuántas cartas escribió, unas estando, ¿verdad? Libre y otras cuando se encontraba en prisión. Amén. Gloria al Señor. En esta parte de la escritura me voy a centrar un poquito, ¿verdad? En el versículo 4 dice: yo pues preso en el Señor, habla el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. ¿Verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Dice, con toda humildad, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿verdad? Y pone el ejemplo de cómo nosotros debemos de caminar, ¿verdad? Debemos de caminar en el amor que Dios nos ha mostrado, ¿verdad? ¿Qué amor nos mostró el Señor, verdad? ¿Qué necesidad había, verdad, que Dios bajara? Claramente en las escrituras nosotros miramos, ¿verdad? O el mismo Señor le dice a los apóstoles que no había necesidad de que el Hijo del Hombre fuera crucificado si hubieran creído a los profetas. Amén. Si hubieran creído a los profetas, a los patriarcas, a los profetas, no había necesidad, pero hubo necesidad porque el pecado había sobrepasado, ¿verdad? Ya la raya, ¿verdad? Que Dios le pone, ¿verdad? A la humanidad para que no sea, ¿verdad? Tan corrompida, ¿verdad? Entonces tuvo que el Señor mostrar ese amor de Padre. Amén. Ese amor inmenso, ¿verdad? Que llena multitud o que perdona multitud de faltas. Amén. ¿Verdad? Cuando alguien ama a alguien, hermano, en el caso de un matrimonio, ¿verdad? Pueden hacerle esto y lo otro a la persona, pero si la persona ama a su pareja, pues no lo deja. Amén. Ha visto muchos casos de esos y de la misma manera, ¿verdad? El amor de padre, el amor de madre. Amén. La madre, ¿verdad? Cuando tiene un hijo que es rebelde, por muy rebelde que sea el hijo o la hija, sigue siendo, ¿verdad? Su hijo amado, su hija amada. Amén. Y ahí es donde nosotros vemos el amor de Dios, ¿verdad? Manifestado en nosotros. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Amén. ¿Verdad? Del Espíritu. Y lo tiene con E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu de Dios en el vínculo, ¿verdad? Que nos conduce a la armonía. Amén. A la paz, ¿verdad? A que todo, ¿verdad? Lo más difícil lo veamos como
insignificante. Amén. Dice un cuerpo y un espíritu. Amén. Un cuerpo, ¿verdad? Y cuando habla de un cuerpo, el único cuerpo que hay es el cuerpo místico de la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Verdad? Cuando el Señor nos dejó el evangelio, ¿verdad? Cuando el Señor nos dejó el poder del evangelio, el conocimiento del evangelio, el Señor nos armó con una armadura, ¿verdad? Que nosotros podemos, amén. Dios nos dio el poder de vencer a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad. Amén. Pero cómo el Señor confió en el hombre, ¿verdad? Dios estaba seguro que al enseñarnos nosotros, al darnos las herramientas, también nosotros íbamos, ¿qué cosa? A cumplir el propósito que el Señor nos dejó marcado en 33 años. Amén. Cada uno de nosotros somos, ¿verdad? Seres capaces, si nosotros creemos en Dios, si nosotros vivimos en Dios y no solamente ellos, sino que la escritura, la palabra de Dios, la leemos y la aplicamos a nuestra vida, venimos a ser ya, ¿verdad? Cubiertos, ¿verdad? Con esa armadura de la que habla, ¿verdad? El apóstol Pablo en Efesios. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Con esas herramientas, alabado sea el nombre del Señor, nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo en un mismo espíritu. Amén. Como dice el apóstol Pablo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Cuál esperanza? La del Señor. Amén. El Señor fue confiado, como hombre fue a la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Ya el enemigo no nos puede meter el miedo de ay, que si va a pasar esto, ay, que si va a pasar otra cosa, ay, que si en el nombre de Jesucristo nosotros vivimos en Cristo. Y si Cristo venció, usted también va a vencer. Amén. Si Cristo resucitó de los muertos, también nosotros vamos a resucitar con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Qué maravilloso. Y luego el versículo 5 dice, un Señor, amén, un Señor, una fe y un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. No, que yo soy del pastor fulano. No, que yo soy del pastor sutano. No, es que yo con esa gente no me llevo. No, es que yo no. Oye, es que aquí no servimos a un Dios extraño ni a un Dios que no conozcamos. Servimos a un Dios, ¿verdad?, que dio su vida por nosotros. Amén. Que descendió de los cielos, dejó su trono de gracia y vino a mostrarnos cómo nosotros también, ¿qué cosa? Vencer. Amén. Él venció, nosotros también vencemos. Amén. Él murió, también nosotros vamos a morir. Él resucitó, vamos a resucitar con Él. Alabado. O sea, no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Amén. Pero sí, ¿verdad? Dice la Escritura que tenemos que confiar en Él. Amén. Hechos 2:38, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Que estaban el apóstol Pedro, que estaba predicando la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claramente le dijo a la gente lo que deberían de hacer. Amén. Amén. Cuando estaba la multitud ahí que habían crucificado, que habían dado su voto, ¿verdad?, para que Jesucristo fuera crucificado, o cuando Pilato, ¿verdad?, les dijo, les voy a dar a este malhechor y les voy a soltar a Jesucristo, ellos dijeron, no, danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Estos son los que están aquí en Hechos 2 en adelante. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Amén. Eso es lo que hace ya en este tiempo. Amén. En este tiempo donde el Señor ahora nos habla por medio de su Espíritu. El Espíritu de convencimiento. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si no nos bautizamos en el nombre de Jesús, los pecados permanecen ahí. Amén. Amén. Así dice la Escritura. Así dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros podíamos buscarle, ¿verdad? Podíamos ir a otros lados, pero esta es la confirmación, ¿verdad? De lo que el Espíritu de Dios está hablando a los apóstoles. Y recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Así es que no son dos, no son tres. Él es uno y su nombre es Jesús. Son tres manifestaciones, amén. Como el Señor se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo ahora en el corazón de los que le aman, de los que le reciben, de los que creen en su nombre. Amén. Vamos a orar y vamos pues no sé si haya traído algo la hermana Norma, no trajo, ya se quiere ir a dormir, dice, y pues ya tiene ahí unos cafecitos para que vamos a orar. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor Dios mío. Gracias por hablarnos, Señor Dios mío. Señor, que tu propósito, Señor, se cumplió, ¿verdad? En esa cruz, Señor amado. Ahí, Señor Dios mío, pusiste al descubierto, venciste, Señor Dios mío, las potestades de las tinieblas. Venciste los poderes, Señor, que tenían autoridad sobre la gente, sobre la humanidad, Padre. Señor Dios mío, y desde ese momento, Señor amado, usted volvió a ser el Dios todopoderoso, el Padre, el Padre de las luces, el que de usted provienen todas las cosas, Señor Dios mío. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, Señor, con la que nos has, Señor, redimido, Señor amado, y nos has no solamente redimido, sino nos has armado, nos has dado, Señor Dios mío, de tu palabra, del evangelio, Señor amado. Y aunque muchas veces nuestra palabra no tiene, Señor Dios mío, un adorno, Señor Dios mío, que la adorne, una, Señor Dios mío, forma de impresionar, pero nosotros no venimos a impresionar. No venimos, Señor Dios mío, a tratar de agradar, Señor Dios mío, nosotros a la gente. Nosotros venimos a exponer tu palabra, y tu palabra, dice la Escritura, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todas las cosas están descubiertas para usted, Señor Dios mío, que un día estaremos con usted dándole cuenta, Señor Dios mío. Señor, en esta hora, Señor, le damos gracias. Creemos, Señor, que usted está en el propósito. También le pedimos, Señor Dios mío, por, Señor Dios mío, los enfermos. Le pedimos por, Señor Dios mío, esta persona, Señor, que tuvo un accidente. Señor Dios mío, guarda su familia, Señor, ayúdalos, Padre, Señor, para que puedan, Señor, un día, Señor, congregarse, Señor, donde escuchen tu palabra. Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hijos, que los que me has prestado, Señor Dios mío, los que estamos aquí, los que no pudieron venir, Señor. Todo lo hacemos, Señor, dándote gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor,
Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. En el nombre de Jesús es un shalom, shalom a todos.